Espero que ya estén listos, ¿verdad? Como familias para esta Navidad, para celebrar juntos, para disfrutar de la cena, de la comida, de los regalos, de todo lo que hacemos en Navidad. Bueno, el título de la plática del día de hoy es Santa la noche en que nació el Salvador. Santa la noche en que nació el Salvador. Y quiero empezar diciendo la siguiente pequeña frase que sería como la introducción de esta plática y también como una semilla que nos permita recibir y entender la plática del día de hoy. Cuando hablamos de Santa la noche, estamos hablando que fue la noche en que los pastores, mientras velaban por su rebaño, descubrieron que Dios mismo los tenía a ellos bajo su cuidado. Déjame lo leo otra vez. Fue la noche en que los pastores, mientras velaban por su rebaño, descubrieron que Dios mismo los tenía a ellos bajo su cuidado. A lo que tú y yo conocemos, ¿verdad? Como Santa la noche o la noche santa, es cuando Jesús nació. Hablamos del nacimiento de Jesús. Y si recuerdas, ¿verdad? Esa noche fue una noche muy particular. Nos dicen los evangelios que el emperador romano había mandado que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y en el caso de Israel, las familias tenían que ir a las ciudades de donde eran originarios o donde era originaria su ascendencia, de donde ellos venían. Y eso es lo que dice la Biblia acerca de la familia de Jesús. Dice, José, que era descendiente del rey David, fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esta escena del nacimiento de Jesús nos da dos características o dos cosas que suceden en esa noche, ¿verdad? Que no es común en el nacimiento de un bebé, ¿sí? Por ejemplo, pudiéramos pensar, estaba envuelto en pañales, eso es normal, ¿verdad? Todos los niños que nacen se los envuelve en un pañal, en una cobijita, ¿verdad? Se les protege, pero hay dos cosas que suceden que no son comunes. Número uno, que lo acostaron en un pesebre, ¿verdad? Y explicamos el domingo pasado que el pesebre es donde comían los animales. Y la otra es que no se halló lugar para ellos en la posada o en el mesón. ¿Sí? Entonces creo que es bueno que tengamos eso en mente mientras hablamos en el mensaje del día de hoy. Pero al mismo tiempo que Jesús está naciendo, hay otros actores, otras figuras que surgen en la historia del nacimiento de Jesús. Y son los pastores, ¿sí? Y dice la Biblia, en esa misma región había unos pastores que se pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. A los pastores, cuando pensamos en eso, ¿verdad? Cuando pensamos en este pasaje, la mayoría de nosotros cuando leemos este pasaje o cuando pensamos en los pastores, nos los imaginamos como los vemos en las obras de Navidad, ¿verdad? Obras de teatro de Navidad, en esas tarjetas que te mandan en Navidad donde están los pastores, ¿verdad? Y nos imaginamos a los pastores como personas nobles, tranquilos, sencillos, sonrientes, tiernos. Alguien dijo casi poéticos, ¿verdad? Siempre los imaginamos viendo hasta el cielo, ¿verdad? Con esa paz en su rostro, ¿verdad? Esa es la imagen que tú y yo tenemos de los pastores, ¿sí? Pero en el tiempo de Jesús, los pastores no eran un símbolo de eso que nosotros pensamos.
eran un símbolo de marginación. Y quiero que pongamos atención a esto. Los pastores eran un símbolo de marginación. En el tiempo de Jesús, nadie soñaba con ser pastor. ¿Sí? Tú pudieras preguntarle ahorita, ¿verdad?, a los adolescentes, a los niños, ¿qué quieres ser cuando quieres ser grande? Alguno te dirá bombero, alguno te dirá policía, alguno te dirá que doctor, ¿verdad? Pero hay cosas, ¿verdad?, que no quieren ser. En el tiempo de Jesús, si tú le preguntaras a un niño, si tú le preguntaras a un adolescente qué quería ser cuando fuera de grande, la gran mayoría de ellos, casi ninguno de ellos te diría que quería ser pastor. El ser pastor no era una vocación que tú elegías. La mayoría de las personas terminaban siendo pastores por falta de oportunidades, por falta de alternativas. ¿Sí? Ahora, para que no se confunda, ahora estamos hablando de pastores de ovejas, ¿verdad? Pastores de animales, ¿verdad? Por si alguien toma un pedacito del sermón y no entiende de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Para empezar, los pastores, especialmente los pastores de la historia del nacimiento de Jesús, no eran dueños de sus rebaños. ¿Sí? No estamos leyendo la historia de una persona que tenía recursos, que tenía ovejas, que tenía animales y que esa noche los estaba cuidando. No, estamos hablando de personas que trabajaban para grandes terratenientes, personas que tenían mucha tierra, personas que tenían muchos animales. Estamos hablando de personas que trabajaban para las autoridades romanas. Y en algunos casos estamos hablando de personas que trabajaban para las élites sacerdotales. Acuérdate que el templo de Jerusalén utilizaba de muchas ovejas en sus sacrificios. Entonces, cuando hablamos de los pastores, ¿sí?, estamos hablando de personas asalariadas que están trabajando, cuidando los animales de alguien más. ¿Sí? En la mayoría de los casos eran campesinos desplazados. Eran personas que no tenían otro oficio, no sabían hacer otra cosa. Eran fuertes, eran resistentes, eran trabajadores, pero tal vez habían perdido sus tierras, habían perdido sus recursos a causa de los impuestos, a causa de endeudarse. Eran campesinos desplazados, muchos de ellos. Eran personas que no podían fácilmente integrarse a otros oficios porque no lo sabían, no habían sido entrenados en otros oficios. ¿Sí? Entonces el pastoreo o el ser pastor era un trabajo que para ellos era su último recurso. Para ellos era: si voy a mantenerme vivo, si voy a poder mantener a mi familia, esto es lo que tengo que hacer. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la vida del pastor era difícil. No era el trabajo que todos querían hacer. A veces tú y yo tenemos esta idea romántica de los pastores, ¿verdad? Porque leemos que David era pastor de ovejas, ¿verdad? Porque leemos que Jesús dice que Él es el buen pastor, ¿sí? Pero históricamente a los pastores no se les tenía en gran estima. De hecho, cuando la familia de Israel llegan a Egipto, una de las cosas que leemos en esa historia es que los egipcios menospreciaban a los pastores. Parece que eso de alguna manera, ¿verdad?, se integró a la cultura del pueblo de Israel, ¿sí? Así que cuando pensamos en los pastores, es bueno que tengamos en claro que son una representación de personas marginadas. Y la vida de ellos era difícil, pasaban mucho tiempo al aire libre. Y otra vez, ¿verdad? Vamos aquí con lo que a veces imaginamos. Tú y yo pensamos una noche al aire libre. Qué suave, ¿verdad? En el monte, durmiendo bajo las estrellas, ¿verdad? Está suave a lo mejor si lo haces una noche, ¿verdad? Con una fogata, comiendo bombones y no sé, ¿verdad? Haciendo lo que hacemos cuando vamos a acampar. Pero imagina tener que vivir así por largas temporadas, tener que vivir al aire libre, tener que trabajar no 7 horas al día, no 8 horas al día, tener que trabajar todo el día,
durante el día, durante la noche. Por eso dice el pasaje que los pastores se turnaban para cuidar su rebaño. Eran muchos pastores que cuidaban el rebaño de alguien más, probablemente una persona rica, una persona poderosa, ¿sí? Además, los pastores, ¿verdad?, como tenían que vivir en el campo, obviamente no estaban en sus casas, no vivían por largas temporadas con sus esposas, con sus hijos, y eso hacía, ¿verdad?, que descuidaran algunas áreas de su vida. Su vida familiar era afectada, su vida social era afectada porque allá estaban solos en el campo, y su vida religiosa era afectada. Para empezar, no participaban de las fiestas religiosas del pueblo, ¿verdad?, porque ellos estaban fuera, estaban en el campo. No podían participar como ir al templo, porque no participaban de todas las leyes que había para que te prepararas para ir al templo, todos los bautizos, los baños que tenías que dar, las ofrendas que tenías que traer. Todo esto impedía, ¿verdad?, muy probablemente que ellos participaran o tuvieran en orden todas estas áreas de su vida. Y cuando pensamos en esto, cuando entendemos lo que los pastores realmente representan a un grupo de personas marginadas, a un grupo de personas que la sociedad, la mayoría de la sociedad los miraba un poco hacia abajo. De hecho, hay escritos que nos cuentan la historia del tiempo de Jesús y un poco después del tiempo de Jesús, que cuando describen a los pastores, dicen que los pastores eran legalmente sospechosos, ¿sí? El testimonio de un pastor no era aceptado en un tribunal, al igual que no era el testimonio de una mujer, ¿sí? Y la razón por la que no se aceptaba que un pastor, ¿verdad?, como testigo en un juicio o algo así, no fuera aceptado, es porque se les tenía o se les consideraba poco fiables, ¿sí? Tenían una mala reputación. Si tú eras pastor de ovejas, te tocaba cuidar un rebaño, estabas en el campo y a veces te metías en las tierras, en los terrenos de alguien más, ¿verdad? Entonces la gente empezó a tener esta impresión de los pastores de que no eran personas confiables, que no se podía confiar en ellos, que no se podía confiar en sus pastores. Si algo se desaparecía en la noche, por aquí pasaron los pastores y uno de ellos se lo ha de haber llevado. ¿Sí me entienden? Esa era la reputación. No estamos diciendo que eso eran, estamos diciendo la reputación que tenían y lo que representaban. Lo cual quiere decir que esto hace radical la decisión de Dios de enviar a los ángeles a los pastores, ¿sí? Dios no solamente le está mandando un mensaje a los pastores, nos está mandando un mensaje a nosotros al enviarle un mensaje a los pastores, ¿sí? Y esto confirma lo que Jesús hizo toda su vida. Si tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta de lo que Jesús hizo toda su vida. Y creo que este pasaje, el siguiente versículo, lo resume. Dijo Jesús: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El enfoque de Jesús al venir, el enfoque del Padre al mandar a su Hijo, ¿sí?, es aquellos que necesitamos ser sanados, aquellos que no estamos sanos, aquellos que estamos quebrantados, aquellos que necesitamos redención. Así que cuando pensamos en la Navidad, porque los pastores son los que escuchan esa noche que Jesús había nacido, ¿sí? Imagínate, ¿verdad? Está sucediendo este evento tan increíble. El Hijo de Dios está naciendo en la tierra. Ya sabemos, ¿verdad?, en las condiciones en las que Jesús está naciendo. Pero acá están estos pastores, ¿verdad?, que ellos no están pensando en Dios, no están pensando en la profecía, no están pensando en Jesús. Ellos están cuidando animales. Ellos están velando ovejas. Y tal vez se sienten un poco invisibles en la sociedad en la que viven. Tal vez se sienten que no son valorados, que no son importantes. Pero es a ellos, entre todas las posibilidades que Dios tenía, elige anunciarle a ellos y solamente a
ellos que Jesús había nacido esa noche. La Navidad no comienza con los aptos, con aquellos que tenían su vida en orden. La Navidad no comienza con los aprobados, ni siquiera con los justos. Y que ser justo es bueno, obviamente es bueno, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, había personas justas. Había personas que amaban a Dios y que vivían para Dios. Pero entre los misterios de Dios, lo que vemos es que Él elige mandar su mensaje a los pastores que están cuidando ovejas. Entonces la Navidad no comienza con los aptos y aprobados, empieza con los excluidos, con aquellos que la sociedad hemos dicho, tú no perteneces, tú no tienes lugar aquí, ¿verdad? No se trata de ti. Y cuando pensamos esto, ¿verdad? Dios podía haber enviado ángeles al templo. ¿Qué otro lugar, verdad, se merecía que ángeles hubieran llegado y hubieran dicho, verdad, que esa noche estaban naciendo el Salvador del mundo? ¿Creen ustedes que el templo calificaría para eso, verdad? Pensaríamos que sí. ¿Sí? Podía haber llegado el ángel al sumo sacerdote, ¿verdad? La persona más importante religiosamente de Jerusalén, de Israel, pero no llegó a ellos. Podía haber llegado a los gobernantes, ¿verdad? A los poderosos. Podía haber llegado al palacio del rey el ángel para anunciar que Jesús había nacido. Pero nada de eso sucedió. Dios escoge enviar el mensaje a los pastores. Y esto no es un detalle narrativo nada más, es una declaración teológica. Esa escena nos está diciendo algo acerca de cómo es Dios. Cuando tú piensas en la teología, ¿verdad? La teología es como nosotros los seres humanos estudiamos y analizamos y buscamos entender cómo es Dios. Así que esta historia no es solamente un detalle narrativo, es una declaración teológica. Así que Dios manda al ángel con los pastores. Y acuérdate que un ángel es un mensajero. Eso es lo que significa ángel, es un mensajero. Dios envía a los ángeles a dar mensajes a personas indicadas. Y este fue el mensaje del ángel. Él dijo, la gloria del Señor, hablando del pasaje, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Entonces el ángel se les aparece, les dice que Jesús ha nacido, que ha nacido el Salvador, ¿sí? Y los pastores, obviamente, como nos hubiera sucedido a cualquiera de nosotros, se llenaron de miedo. Pero el ángel les dice, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sí? Y cuando pensamos en esto, cuando piensas en este pasaje, iniciamos con lo más sobresaliente. Dice el ángel que esta es una buena noticia para todo el pueblo. El que Jesús haya nacido es una buena noticia para todos. De hecho, ¿verdad? Y yo sé que lo sabes, ¿verdad? La palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando tú y yo decimos que creemos el evangelio, o si tú dices que eres evangélico, ¿verdad? Estamos hablando, la declaración que estamos diciendo es que somos portadores de buenas noticias. Y no solamente que somos portadores de buena noticia, que somos portadores de la buena noticia, de la mejor noticia que un ser humano puede recibir. ¿Cuál es esa buena noticia? Que tú y yo, que todos los seres humanos tenemos un Salvador. Y dice, ¿verdad? El ángel, esta buena noticia es para todo el pueblo. No es solo para algunos.
No es solamente para algunos de ustedes, es para todos. No es solo para aquellos que están bien, para aquellos que tienen su vida en orden, para aquellos que tienen una bonita familia, para aquellos que tienen muchos amigos, para aquellos que son religiosos y tienen en orden su vida. No, esta buena noticia es para todos, es para todo el pueblo. Y luego les dice algo, ¿verdad? Que a nosotros se nos puede escapar. Les dice: pero imagínate que tú estás ahí como el pastor escuchando, ¿verdad? Que este niño, este Salvador ha nacido, y luego que el ángel te diga: encontrarán al niño acostado en un pesebre. ¿Sí? Tú y yo, ¿verdad? Hemos leído tanto la historia del nacimiento de Jesús, hemos visto tantos representaciones del nacimiento de Jesús, que para nosotros, obvio, Jesús cuando nació lo pusieron en un pesebre, ¿verdad? Pero imagínate estar escuchando que pusieron a Jesús en un pesebre. Imagínate que tienes un pariente, un hermano, una hermana, mejor dicho, ¿verdad? Una prima, una amiga que va a dar a luz en estos días, y que de repente te hablara y te dijera: ¿sabes qué? Ya nació mi bebé. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuéntame. No, pues nació, me lo trajeron, le puse los pañales y luego lo acosté en el lugar donde comen los animales de aquí del rancho. Todos nos íbamos a quedar como: ¿qué? ¿Cómo que lo acostaste en un pesebre, verdad? Pero eso es lo que le dice el ángel a los pastores. Pero yo creo que aquí está sucediendo algo interesante. Para nosotros, ¿verdad? En el contexto que lo acabo de decir, ¿verdad? Si un pariente de nosotros, una hermana, una prima, una amiga, te hubiera dicho: lo pusimos, a mi bebé cuando nació lo pusimos en un pesebre, para nosotros sería totalmente extraño, ¿verdad? Pero cuando los pastores escucharon que este bebé que había nacido, este Salvador, lo habían acostado en un pesebre, para ellos era como que: oh, eso lo puedo entender. Ese es mi idioma, eso es algo que yo puedo entender. Eso que me está diciendo el ángel lo puedo entender. ¿Por qué? Porque para el pastor el pesebre era algo cotidiano. Era lo que él utilizaba todos los días en su trabajo. Era familiar, era parte de su mundo. Pudiéramos decir que Dios estaba hablando su idioma. Y para los pastores, el simple hecho que el ángel hubiera dicho: este Salvador, es este Salvador que ha nacido el día de hoy, ¿sí?, fue acostado en un pesebre, le estaba diciendo al pastor: Dios te entiende. Era como ellos lo interpretaban: Dios nos entiende, Dios no está lejos de nosotros. Podríamos llegar a pensar que ellos lo entendieron como: Dios es como nosotros. Tal vez a un pastor no le pareciera tan fuera de lugar que si tu niño nace mientras estás cuidando ovejas, el pesebre es un buen lugar para poner a tu bebé, ¿verdad? Porque está alto, está por encima de donde está la humedad, donde está lo sucio. Puedes poner paja sobre el pesebre, puedes poner al bebé, y a lo mejor para un pastor sí se le haría como: esa es una buena opción, ¿verdad? Preparar el pesebre como el lugar donde vamos a poner al bebé. Pero también les comunicaba: podemos acercarnos a Él. Este niño había sido puesto en un pesebre. Imagínate que Jesús hubiera nacido en un palacio. Un palacio o un trono crea distancia, ¿verdad? ¿Quién entra al palacio? ¿Quién puede llegar a visitar al niño que nació en un palacio? Imagínate que hubiera nacido en el templo de Jerusalén. El templo impone, ¿verdad? Solamente la élite iba a poder llegar al templo. Pero un pesebre, en el caso de los pastores, en el caso de aquellas personas que eran marginadas, el que Jesús había sido puesto en un pesebre era una invitación a acercarse a Él. Ellos no tenían que hacerse preguntas como: ¿podemos entrar a donde está Jesús? ¿Podemos entrar a donde está el Salvador del mundo?
No, ni siquiera les cruzó por su mente si podían acercarse a Jesús. Ellos sabían que podían acercarse a Jesús, al Salvador, cuando escucharon que había sido puesto en un pesebre. Tampoco se preguntaron si estaban limpios, ¿sí? Si tenían que ir a tener un baño ritual para poder ir a donde estaba Jesús. Tampoco se preguntaron si eran dignos de ir donde estaba Jesús. Y cuando tú y yo escuchamos la historia de Navidad, porque la historia que los pastores escucharon, ¿verdad? Las palabras que los pastores escucharon, es las que tú y yo escuchamos. Es el mismo mensaje que fue para ellos, es para nosotros. Y el pesebre dice lo mismo hoy que decía hace 2000 años. Dios entiende tu mundo. Dios entiende tus circunstancias, Dios entiende nuestra vida, Dios entiende nuestro mundo. Dios no está lejos de nuestra realidad. Eso es lo que dice el pesebre. Dios está cerca de nosotros. El que Jesús haya sido puesto en un pesebre el día que nació significa que Dios está cerca de nosotros y nosotros podemos acercarnos a Él. Al igual que los pastores, tú y yo no tenemos que preguntarnos si podemos acercarnos a Dios, si somos dignos de acercarnos a Dios, si estamos limpios para acercarnos a Dios. El que el Salvador haya sido puesto en un pesebre es una invitación abierta para que todo aquel que quiera acercarse a Jesús lo pueda hacer. Después de que este ángel está dando el mensaje a los pastores, dice el pasaje que más ángeles llegaron. Y dice, una multitud de ángeles. Y vamos a leer el pasaje. Dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Acuérdate que el ángel dijo, lo que yo traigo es una buena noticia. Y cuando estos ángeles, esta multitud de ángeles, ¿verdad? Se unen a este ángel que estaba dando el mensaje, ¿sí? Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y yo me estaba imaginando esa noche, ¿verdad? Y estaba pensando si lo que el ángel estaba diciendo a los pastores estaba diciéndoles lo que estaba sucediendo precisamente en ese momento. Lo que yo me estaba imaginando es que cuando el ángel estaba diciendo a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, yo me imaginaba como si en ese mismo instante estaba naciendo el Salvador. Y cuando el ángel decía, y tomaron al bebé y lo envolvieron en pañales, yo me estaba imaginando en el momento que el ángel está diciendo lo que está pasando, es lo que está pasando en ese momento. Y lo pusieron en un pesebre lo ponen en un pesebre. Y eso me hizo pensar, ¿verdad? La razón por qué en ese instante una multitud de ángeles empiezan adorar a Dios, empiezan a traer este mensaje, empiezan a alabar a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad en ese preciso momento. Pero tenemos que poner atención porque los ángeles no dijeron vergüenza y juicio para el pueblo o para los pecadores. No. Ellos dijeron paz a los que gozan de la buena voluntad de Dios. Paz a los que gozan de su buena voluntad. Y la pregunta es, ¿quiénes gozan de la buena voluntad de Dios? Y esta historia, esta noche, esta narrativa del nacimiento de Jesús nos demuestra quiénes gozan de la buena voluntad de Dios. Y la Biblia es muy clara también, ¿verdad? Y es que todos los seres humanos gozan
de la buena voluntad de Dios. Por eso el Evangelio es la buena noticia. Tenemos un Salvador. No tenemos por qué vivir cargados de culpa, no tenemos por qué vivir cargando con nuestros pecados, no tenemos por qué vivir tratando de salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras, a través de nuestros esfuerzos. Tenemos un Salvador. Y todos los seres humanos gozamos de buena voluntad. Déjate leo un par de pasajes que nos hablan de esa buena voluntad, del buen deseo, del deseo del corazón de Dios. Dice el primer pasaje, Él, hablando de Dios, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que quiere Dios de todos los seres humanos. El segundo pasaje dice, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. En Ezequiel, Dios dice que Él no se complace cuando un pecador muere, que lo que realmente Él quiere es que los malvados dejen sus malos caminos y puedan vivir. Cuando Jesús empezó su ministerio, 30 años después, ¿verdad?, de esa noche, cuando empezó su ministerio, Jesús creo que era un sábado, fue el sábado a una sinagoga. Y era costumbre que cuando estabas en la sinagoga, especialmente si eras un rabí, te tocaba leer un pasaje del Torá, de la ley, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ese día le tocó a Jesús leer un pasaje. Y en Lucas 4, 18 al 19 leemos lo que sucedió ese momento. Dice, Jesús está allí, está en la sinagoga, le dan el libro, él pasa, abre el libro y empieza a leer el siguiente pasaje. El Espíritu, es Jesús hablando, leyendo la Biblia. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Esto es increíble, esto es significativo, porque estas son las palabras que Jesús lee cuando está a punto de iniciar su ministerio. Y después de leer esas palabras, Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Pero lo interesante es que cuando tú te vas a Isaías y buscas el pasaje que Jesús leyó ese día, nos damos cuenta que Jesús termina el pasaje antes de lo que el pasaje termina en Isaías. En otras palabras, Jesús no leyó completo ese pasaje. Y lo que el pasaje decía, las palabras que Jesús omitió, es que al final de toda esa buena noticia que Isaías nos dice de este pasaje, el pasaje dice, y a proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no lee eso. Jesús no dice eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es la buena noticia. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que viene a anunciarnos, ¿sí?, que Dios eligió en este tiempo salvarnos a nosotros. Esto era lo que tenía que haber leído Jesús si hubiera leído el pasaje completamente. Ahora, el hecho de que los pastores fueran los primeros en escuchar el evangelio no es un accidente, es la voluntad de Dios, es el propósito, es el plan de Dios, es la sabiduría de Dios. Es la forma en que Dios tiene para decirnos a nosotros que todos somos invitados a su gracia. El mensaje es, si Dios está preocupado por los pastores, si Dios está velando por la vida de los pastores,
si Dios está cuidando por la vida de los pastores, si Dios escoge a los pastores para que reciban el mensaje del nacimiento de Jesús, eso quiere decir que el evangelio, que la gracia, que este mensaje es para todos nosotros. La Navidad lo que realmente nos dice a todos nosotros es: ven a Dios tal y como estás. Ese fue el mensaje para los pastores, ¿verdad? Es más, de hecho nosotros no hay una narración en los evangelios que nos diga que los pastores cambiaron, que los pastores dejaron de ser pastores o que algo sucedió en la vida de los pastores. Lo único que se nos dice en la historia, ¿verdad?, es que los pastores fueron invitados a ir a ver a Jesús que había nacido, y que los pastores fueron tal y como estaban. Y la Navidad es lo que nos dice a nosotros: ven a Dios, acércate a Dios tal y como estás. La Navidad no empieza, estamos hablando de la Navidad como esta relación que tenemos con Dios. La Navidad no empieza con comportamiento correcto, no empieza con que sabemos todo de la Biblia, no empieza con creer que soy importante. La Navidad empieza cuando Dios se acerca, y cuando personas que no tenemos todo bajo control, personas que no somos perfectas, personas que tenemos problemas, personas que tenemos dificultades, personas que somos pecadores, respondemos con un sí y le decimos a Dios: aquí estoy. Estoy escuchando tu invitación, estoy escuchando que me estás llamando a acercarme a ti. Aquí estoy, tal y como soy. Y luego termina el pasaje diciéndonos lo que hicieron los pastores. Déjalo leo. Dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Así que cuando ves esto, ¿verdad?, nos damos cuenta que los pastores no solamente escuchan: ay, qué bonito lo que nos dijeron los ángeles. No, los pastores van. Los pastores aceptan la invitación, van a ver a Jesús. Y no solamente van, también anuncian, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Dicen lo que los ángeles les habían dicho. Y aquí es algo interesante que debemos de entender. Los primeros predicadores de la Navidad no son los sacerdotes, no son los expertos de la ley del tiempo de Jesús, fueron pastores. Fueron los pastores los primeros predicadores de la Navidad. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero animarte el día de hoy, especialmente, ¿verdad?, en esta fecha, en esta semana de Navidad, que nada te impida anunciar la Navidad. No esperes a que todo esté bien contigo y con tu vida y con toda tu vida, ¿verdad? No. Dejémonos asombrar por el mensaje de la Navidad. Esta verdad increíble que nos ha nacido un Salvador. Que esa verdad cautive nuestro corazón y que nada nos detenga de anunciar la Navidad, la buena noticia de que tenemos un Salvador. No esperes a que todo cambie, no esperes a que todo mejore. Así como estamos, anunciemos la Navidad. La buena noticia de la Navidad sigue avanzando en este mundo a través de personas como tú y como yo. Personas comunes, personas que tenemos deficiencias, personas que nos equivocamos, personas que cometemos errores,
pero que creemos el mensaje de la Navidad. Creemos esta verdad transformadora de que Cristo es nuestro Salvador. Y yo creo que lo importante sería que tú y yo entendiéramos en esta temporada de Navidad, en esta Navidad, que Dios nos quiere utilizar a nosotros para extender el mensaje de que realmente tenemos un Salvador. Y Dios te va a dar oportunidades a lo largo de las semanas, a lo largo del año, a lo largo de tu vida, de anunciar ese mensaje a tus amigos, compañeros de trabajo, familiares. Nunca te detengas, nunca dejes de anunciar el mensaje de que tenemos un Salvador. Y no es necesario que sepas toda la Biblia, no es necesario que seas perfecto. Es necesario que creas el mensaje. Es necesario que creas que Jesús realmente es tu Salvador, que Jesús realmente ha perdonado tus pecados y que quiere lo mismo para toda la humanidad. Y ahorita yo leí un par de mensajes, ¿verdad? Donde vemos cuál es la buena voluntad de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Quiere decir que cada vez que tú compartes el evangelio con alguien, tú compartes la Navidad con alguien, te estás uniendo a esa voluntad perfecta de Dios, de que todos vengan a la verdad, que todos sean salvos.